Luego, con respecto a nuestro Real Madrid, han salido noticias que son bastante interesantes, como por ejemplo los beneficios de explotación del Santiago Bernabéu, que por primera vez un club, y esto lo acaban de sacar en el diario Marca, dice el Real Madrid, primer club en superar los 1.000 millones de euros en ingresos de explotación. Los blancos demuestran su poderío financiero en el informe sobre los campeones de Europa 2025 de fútbol Benchmark. Dice el Real Madrid ha hecho historia en el plano financiero, se ha convertido en el primer club en superar los 1.000 millones de euros en ingresos de explotación, según el informe sobre los campeones de Europa 2025 de fútbol Benchmark, que evalúa el rendimiento empresarial de los campeones nacionales de 6 ligas. El informe ofrece un análisis y una comparación de los principales indicadores de rendimiento entre estos campeones, complementado con una evaluación preliminar de las tendencias generales del sector, que se basa en gran medida en los resultados financieros de otros clubes europeos que ya han publicado sus estados financieros a diciembre del 24. El club que preside Florentino Pérez alcanzó unos ingresos totales de 1.065 millones de euros, quedando por delante del Manchester City. El Paris Saint-Germain completa el trío de campeones con 806 millones de euros de ingresos de explotación. Vale un poco por delante del equipo de Guardiola. Dice, el nuevo Bernabéu también ha dado réditos al Real Madrid, porque el club blanco ingresó por partidos una cifra récord de 251 millones de euros, lo que supuso un crecimiento interanual del 28% en los ingresos de explotación. Las nuevas áreas VIP generaron unos ingresos adicionales de 83 millones. Además, tuvo un incremento del 26% en ingresos comerciales por ventas de merchandising y acuerdos publicitarios, y del 8% en ingresos por retransmisión, ayudado por la victoria de la UEFA en la UEFA Champions League. Otro de los aspectos que pone al Madrid en cabeza es el valor de mercado de la plantilla, tasada en 1.364 millones de euros, según el informe. El valor empresarial del club también lidera a nivel mundial con 5.097 millones. La edición de este año también pone el foco en el desarrollo del talento juvenil, evaluando métricas como el número de jugadores de la cantera que llegan al primer equipo en la 24-25, los ingresos por ventas de jugadores de la cantera 19-20 y hasta 24-25, y el porcentaje de minutos jugados por jugadores sub-21 entre abril del 23 y marzo del 24. En este sentido, el Real Madrid y el PSV Eindhoven destacan como los campeones de las 6 ligas con mejor rendimiento. Ambos clubes sobresalen en el volumen de jugadores que alcanzan el primer equipo, pero es que encima el club español también lidera en ingresos generados por ventas de futbolistas de la cantera. De entre los 6 campeones, entre el 19 y 25, generó 218 millones. Dice, en cuanto a los costes, 4 de los 6 campeones analizados vieron aumentar sus gastos de personal. El Manchester City fue una excepción, reduciéndolos ligeramente, mientras que el Inter se mantuvo estable. En cambio, el PSG fue el que más gastó, seguido del Real Madrid, que subió un 12% debido a los bonos colectivos otorgados por los éxitos deportivos. Por eso Tomás nos decía tantas veces que al Madrid no siempre le sale a cuenta ganar títulos, por el tema de las primas por ellos, ¿vale? Dice, sin embargo, el club blanco destacó por su eficiencia en el ratio entre costes de personal e ingresos operativos, mientras que el PSG y Sporting superaron el umbral recomendado. El Madrid cerró el ejercicio financiero con un beneficio neto positivo de 16 millones de euros, demostrando solidez económica e incluso con inversiones significativas. Si tenemos en cuenta otros clubes no campeones, cabe destacar que el Barcelona, el club que más gastó la temporada pasada, redujo sus gastos de personal en un 26%, hasta 476 millones. El Madrid se mantiene como un modelo de referencia en términos financieros. Vale. Dicho esto, y ahora que hemos dado la buena noticia, vamos lógicamente con las malas, o con las que por lo menos podrían ser de corte cuestionable. Y para ello quiero que escuchéis atentamente este audio que soltaron ayer en el programa de Manu Carreño al respecto de un liderazgo Mbappé y Bellingham, donde la ausencia de un brasileño llamado Vinicius es bastante intrigante. Y desde luego no es ninguna broma, y por el contrario, algo que deberíamos tener en cuenta, porque en el Madrid se podría estar gestando algo, un nuevo futuro, un nuevo horizonte, del que a lo mejor no nos han dicho nada, y sin embargo es mucho más raro de lo que parece. Escuchad. Yo creo que el Madrid venía de un liderazgo que se achaca que ahora no tiene jugadores de este nivel de liderazgo españoles, Iker Casillas, Sergio Ramos, mucho antes Fernando Hierro, tal y cual. Es verdad que queda Carvajal, pero yo creo que aparecen dos líderes de futuro. Coincido con Javi, no sé qué lo decía, bueno, Jude Bellingham, sí, y Kylian Mbappé. Me parece que son dos tipos que están dispuestos a asumir el liderazgo del Madrid. Ya lo están demostrando de alguna forma, otras muchas tienen que corregirlas, pero creo que en estas dos personas puede recaer el liderazgo futuro. Están dispuestos a asumir el liderazgo del Madrid Bellingham y Mbappé, y el Madrid está dispuesto a que Bellingham y Mbappé asuman el liderazgo del Madrid.
Totalmente de acuerdo. Ojo a esta respuesta de Carreño, ¿vale? Y el Madrid está dispuesto a que asuman el liderazgo del Madrid. O sea, le están quitando a Vinicius lo que en un momento dado le prometieron. Sabéis perfectamente que Vinicius fue siempre el jugador más protegido por Florentino porque era en el que veían al jugador de futuro del Real Madrid y sobre el que iba a girar el proyecto. Y sin embargo ahora parece como que se lo quitan. O sea, ¿qué está pasando aquí? Sí, que lo has pillado. Firmo debajo. No son Rashford, pero bueno. Ojo, Ojo a eso. No, digo, ellos están dispuestos a asumir liderazgo y el Madrid está dispuesto a que ellos lo asuman. Y que el Madrid va a pillado, Manu. Lo veis que os lo ha repetido, dice, y el Madrid está dispuesto a que ellos lo asuman. Cuidado, ¿eh? Quiere decir que piensas que hay alguno que no lo puede... Claramente que... Aparte de que luego aquí en el tweet, si leéis aquí, pone ahí queda eso y automáticamente 3 puntos suspensivos y la bandera de Brasil. ¿Vale? La bandera de Brasil. Mbappé y Bellingham... Mbappé y Bellingham van a ser los líderes del Madrid muchos años. Ahí lo dejo, o sea, más claro el agua para mí que efectivamente hay algo o bien con lo de Arabia o bien con el comportamiento de Vini que ellos ven en la directiva del Real Madrid, que quizá la explosividad de Vini en algunos puntos de los encuentros, el calentar al personal o el calentarse el mismo, al final le van a pasar factura y no le permiten ser el auténtico líder que el Real Madrid necesita. Para mí esto es de alguna manera por donde va el asunto. Otro podría ser otro lado, otra ruta podría ser la de Arabia, la que de alguna manera nos empuje a pensar que efectivamente es que Arabia está pujando tan fuerte por él que a lo mejor se lo termina llevando y a lo mejor el Madrid tiene que decir, oye mira, pues nada, si se va a marchar, que se marche, automáticamente tenemos a Bellingham y a Mbappé precisamente para que lideren a nuestro equipo, ¿vale? Vamos a ver qué pasa, yo no sé qué quiso decir con eso, pero desde luego ha sonado muy mal. Y luego ya lo último son los palos que le están cayendo a Floren por lo de Davis, que ahora ya sabemos que está prácticamente asumido que Davis va a renovar efectivamente con el Bayern de Múnich, y os he recogido aquí el sentir, bueno, en este caso es una cuenta de Twitter, pero el sentir de muchos madridistas que, bueno, como veis ahí, lo podéis leer ampliamente, os lo voy a poner en grande, dice hasta los de la política de fichajes de o te esperas a quedarte libre o no me levanto ni del sofá para trabajar, oportunidad de época de tener al mejor en su puesto que desperdicias por ser un vago y que lastras al club seguir teniendo a un tío que no sabe ni centrar. Bueno, esto es de la cuenta Fey Valentín, que es una de las más populares del Real Madrid, que como sabéis y como veis efectivamente pues parece recoger buena parte del sentimiento del madridismo de que últimamente ya con Lloró primero y ahora con Davis hay parte de la directiva que no está haciendo su trabajo y que esta posición demasiado displicente con nosotros mismos, esta posición de a mí me da igual, yo no tengo que correr por nadie, que vengan los demás a correr por mí, te hace perder jugadores, porque al final Lenny Lloro de alguna manera era un proyecto, pero Davis es un tío consagrado en su posición y evidentemente el perder a un tío que te puede aportar muchísimo, más allá de que a lo mejor tú tengas a Mendy o a Fran García, y yo creo que en el lateral izquierdo no estábamos tan necesitados como en el lateral derecho, lo cierto es que perder a un jugador de este calibre no es ninguna broma, a la gente no le ha sentado nada bien y yo sé que hay buena parte del madridismo que está muy cabreada con Florentino por haber dejado pasar a un jugador así, porque había mucha gente del Real Madrid que efectivamente estaba soñando ya con el jugador, estaba soñando con ver a Davis vestido de blanco y efectivamente era mucha la gente que creía que este fichaje no se iba a escapar, porque además lo que queda ahora es el rollo de que la gloria ya no vende tanto, es decir, que independientemente de la gloria, si un jugador está contento en un club o de hecho ve el interés en otro club por cualquier otro motivo, por ejemplo el caso de Lloró con el tema de la Premier porque le da más repercusión o por lo que sea, lo cierto es que no puede ser que tú no pelees absolutamente nada independientemente de que luego lleguen títulos o no, porque tu obligación es tener la mejor plantilla posible y sin embargo si estás exigiéndole al entrenador, a los jugadores, pero tú no te exiges como directiva, ahí es cuando viene el problema y el conflicto y mucha gente, muchos madridistas están muy cabreados con Florentino porque entienden que no se han dado los pasos suficientes o adecuados como para cerrar a Davis y que se ha confiado demasiado en el hecho de que, bueno, la marca del Madrid lo hace todo, nosotros no nos tenemos que mover absolutamente nada. Yo creo que aquí, efectivamente, el Real Madrid se está empezando a creer demasiado el tema de la gloria, yo creo que estamos perdiendo un poco la humildad. Creo que estamos oyendo demasiado sobrados por el hecho de que en los últimos años nos ha ido bien jugándonos demasiado y poniendo demasiadas cosas en riesgo y por el hecho de que nos saliera bien. Sin embargo, nos hemos creído en un punto y en un pedestal prácticamente inalcanzable y creo que aquí Florentino tiene que tener cuidado porque cuando las cosas te van bien es muy fácil perder la humildad. Entonces tengamos cuidado con esto, luchemos por los jugadores que creemos que tienen que estar en nuestro club, que merecen de verdad la pena y que en definitiva pueden aportar muchísimo al equipo, porque si no, como empecemos a ir de sobrados, mal lo llevamos.
Bueno, tan gana morrocotuda, la que tuvimos que ver ayer precisamente en el Estadio de Luz, con esa victoria del FC Barcelona 4-5 que honestamente creo no se debería haber producido. Ahora están curiosamente los culés que tanto nos critican, que tanto nos atacan por el tema de las remontadas. Ahora resulta que para ellos una remontada sí que es épica, sí que está muy bien, sí que es muy cool, sí que vale, sí que merece la pena, todo ese tipo de hipocresía que al final nos pone de los nervios, por lo menos a mí. Porque claro, cuando tu Real Madrid lo hace, entonces es como que, es que siempre ganan igual, pero es que no juegan a nada. Pues dime tú, ¿a qué jugasteis ayer? Que ibais en el minuto 77 4-2 y encima de no ser por la inestimable colaboración del árbitro, desde luego no sacáis el partido de ayer en adelante ni de coña. Pero bueno, que al final el tema Negreira tiene sus tentáculos bastante arraigados y sobre todo bastante extendidos incluso a la UEFA y al fútbol europeo, por desgracia. La verdad es que yo pensé que esto era algo que solo nos íbamos a comer en España, pero no, al final estamos viendo que también, bueno, pues lo vamos a tener que ver en Europa, por desgracia, porque en definitiva, vamos, si hay alguien a quien le tienen que agradecer la victoria de ayer, desde luego es al árbitro, es al VAR y es a mucha gente. Pero el asunto no es ese, el asunto es que Rafinha, que iba tan de sobrado, que la verdad es que hay que decir que el muchacho, pues bueno, creyó y efectivamente, si tengo que mirar las cosas fríamente, yo personalmente me gustaría tener un Rafinha en mi equipo, un chaval que al final, bueno, pues tira de orgullo, tira de ambición y le marca el gol definitivo al equipo para ganar. Pero lo cierto es que Rafinha se le va la cabeza en los vestuarios, ¿vale? Y precisamente por eso es por lo que probablemente Rafinha termine pagando caro, no solamente lo que dijo al respecto de los arbitrajes, que dijo, uy, es que si digo lo que pienso de los arbitrajes en España, madre mía, no vuelvo a la liga, ya, pues socio, menos hablar de los arbitrajes, porque bien que os ayudan en la liga, bien que le pagasteis al número 2 de los árbitros 17 años, y bien desde luego que os echaron una manita ayer y además bastante generosa. Pero es que además Rafinha se metió al túnel de vestuarios y hubo bronca, ¿vale? Se tuvo que meter la policía y aunque solo hablan y lógicamente en la prensa culé no van a pasar de ello y no van a decir más que fueron insultos, parece que hubo algo más que palabras, porque obviamente para cuando que entre la policía, ya os digo yo que esto no es una cuestión de que se dijeron 4 cositas. Dice que me insultaron, que no supieron digerir bien la derrota y tal y cual. Hombre, cuando te le han robado el partido, pues evidentemente nadie lo digiere bien. Decía, la situación llegó a tal punto que la policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos mientras se escuchaban gritos y reproches desde ambos bandos. Y luego continúa, soy una persona que respeta a todos, cuando salí hubo gente que me insultó, se los devolví, que sé que no se debe hacer, pero al final nos calentamos todos. Dicen que dejó entrever que el conjunto portugués no supo digerir bien una derrota tan dura, especialmente después de haber tenido el marcador a su favor durante gran parte del encuentro. La parte del Benfica podía haberse contendido, si me respetan yo respeto, es normal en el fútbol después de un final de partido como este. Pero bueno, el asunto es que al final luego se vino arriba con el tema de los arbitrajes en España y que se dice lo que piensa que le sancionan y tal y cual. Pero claro, el problema es que los que conocemos al FC Barcelona, los que conocemos los arbitrajes en España, evidentemente no le vamos a comprar este producto. Y lo que está claro es que si efectivamente el acta del árbitro recogió alguno de los insultos o probablemente alguna cosa más que no se vio y que no quisieron decir en la prensa culé por lógicamente razones obvias para que no se lo enchufen, como efectivamente el árbitro haya puesto algo en las actas, se lo van a crujir y además a base de bien, porque que luego fuera como un energúmeno diciendo que si digo lo que pienso de los arbitrajes en España no vuelvo a la liga, es porque venía muy caliente, venía con ganas de decir mucho, probablemente venía de alguna trifulca bastante gorda que era la de los vestuarios, y yo os digo que Rafinha ayer se jugó desde luego una sanción gorda, y como efectivamente el árbitro haya recogido en acta que se vino arriba y que pasó de las palabras a las manos, os digo que a Rafinha se lo pueden crujir y a base de bien, y además no me importaría nada porque, hombre, esto ya es que clama al cielo. Que luego salga Laporta diciendo que el arbitraje en Getafe que fue una vergüenza y todo este tipo de cosas, cuando hemos visto cómo han funcionado durante los últimos años, cómo efectivamente les han ayudado en prácticamente todo, y que se vengan esta gente, que se vengan ellos a quejar, o sea, es como decir, pero bueno, esta peña realmente ¿de qué va? O sea, es que es absolutamente increíble que el Barcelona se venga a quejar de los árbitros. Luego, claro, se lo decían en el chiringuito los Juanma Rodríguez y compañía, que decía, pero ¿de qué tendréis que hablar vosotros? Es que no tiene ningún sentido, o sea, es que es ilógico de verdad que aún así estén todo el rato diciendo y quejándose de los árbitros cuando son ellos los que han pagado al número 2 de los árbitros durante 17 años. Pero bueno, más allá de eso, más temas, que resulta que ahora a Asensio le ofrecieron al Barcelona. O sea, ¿qué queréis que os diga? Esto es de risas. Efectivamente, Asensio quisiera acabar en el Barcelona, que ya os digo yo que no, porque Asensio es un exjugador de fútbol hace mucho tiempo. Lo cierto es que me parecería tan tremebundo que, pudiendo haber sido un gran líder en el Real Madrid, que por falta de carácter, por falta de garra, por falta de orgullo, por falta de actitud, se fuera a convertir en un descarte o en el último descarte de Hansi Flick, me parecería de verdad
de broma. O sea, no sé hasta qué punto, porque me lo creo, o sea, me creo perfectamente que a Asensio le hayan ofrecido al fútbol, o irse al Fútbol Club Barcelona, no que el Barcelona haya estado interesado en Asensio, sino que el jugador haya sido ofrecido al Barcelona, me lo creo perfectamente, porque además, si no recuerdo mal, cambió de agente, se fue con Jorge Méndez, si no recuerdo mal, y efectivamente Jorge Méndez, que prácticamente domina en el Barcelona y manda en el Barcelona, pues no me extrañaría que efectivamente fuera el que está moviendo los hilos para que vaya al equipo blaugrana, pero como digo, sería desde luego un auténtico dislate que terminará su carrera de una manera tan humillante, que ya de por sí su carrera es bastante humillante, porque después de haber tenido a todo el madridismo rendido a sus pies, después de haber tenido la oportunidad de convertirse en uno de los líderes del madridismo, el hecho de ser un jugador que al final ha sido un don nadie en el mundo del fútbol, y que vayas al PSG para ver si todavía tienes una oportunidad de recuperar el espíritu de futbolista y al final te conviertas en una sombra de ti mismo, o sea, es que es absolutamente increíble, pero que ya remates yéndote o rebajándote a ofrecerte al Barcelona, es que es como para pegarse un tiro. O sea, yo de verdad que este chaval no sé ya dónde tiene ni los estándares, pero desde luego es absolutamente increíble que de verdad haya sido así, si es que efectivamente ha sido así, ¿vale? O sea, sería humillante. Y ahora vamos ya con lo que realmente le tendría que preocupar al Fútbol Club Barcelona, porque efectivamente están a 2 doritos, como dicen algunos, o a 3 doritos, de que los larguen del estadio. Y recordad que de momento no tienen estadio. Y el problema es que ayer el Ayuntamiento de Barcelona ya le comunicó al equipo blaugrana que no tienen posibilidad de extender su contrato, porque los Guns N' Roses tomarán el relevo del Barça en el Estadio Olímpico de Montjuïc, concierto en Barcelona, motivo por el cual efectivamente el equipo blaugrana no va a poder seguir jugando en la Montaña Mágica, motivo por el cual van a tener que buscar efectivamente un nuevo estadio y nuevo acomodo, porque les dan la patada en el culo. Ya sabéis que esto es grave, porque tienen que comunicar a la UEFA. Si no lo comunican a la UEFA antes del 16 de febrero, puesto que ayer ganaron y ya están clasificados, el 16 de febrero es la fecha límite para comunicar nuevo estadio para la fase de Champions, fase eliminatoria. Como tengo que cambiar una vez más y no lo digan, se los crujen, ¿vale? Se los crujen. Y ayer se lo comunicó el estadio. Ayer se lo dijeron y se lo dejaron claro: no podéis continuar en la montaña mágica, en el Estadio Olímpico, os tenéis que largar. Veremos a ver dónde termina esta gente, y lo tiene que ir decidiendo ya, porque de otra manera, como digo, si no lo comunican a la UEFA, se los zumban. Así que cuidado. Dice que tiene licencia para ocupar Montjuïc hasta el 23 de abril. BSM, empresa del ayuntamiento que gestiona la anilla olímpica, aún no tiene programado ningún concierto para mayo, pero sí pone fecha límite al alquiler del Barça, ese 9 de junio. Y lógicamente a partir de ahí ya no podrían ir más allá. El Barça reserva fechas. El pasado 31 de marzo finalizaba el contrato del club azulgrana con BSM. Como el regreso al Camp Nou no va a ser posible en estas fechas, el Barça reservó más fechas para disputar sus partidos en Montjuïc hasta finales de abril. Lo hizo por un principio de prudencia, tal y como revelamos en Culemania. Así que bueno, a partir de ahora, dice, bueno, aún así el club trabaja para volver al Camp Nou esta temporada, pero ya os digo yo que no les va a dar tiempo, porque están diciendo que incluso hasta en el 27 veremos a ver si está completamente terminado, que parece que no, porque la cubierta es lo que les está dando problemas, y parece que va a ser la cubierta la que les retrase más todavía. Así que nada, que espabilen con este tema, que no se quejen tanto de los árbitros, que bastante suerte tuvieron ayer con haberse llevado el partido de la forma que lo hicieron, que fue absolutamente vergonzoso, ¿vale? Con un penalti que le tenía que haber pedido al Benfica y no se lo pitaron, lo cual es increíble. Así que bueno, menos lobos Caperucita, más ocupados de vuestros asuntos y no ser tan lloricas, de verdad, que es lamentable que el Barcelona se esté quejando de los arbitrajes cuando le habéis pagado el número 2 de los árbitros. Increíble. Y luego, aunque no lo creáis, efectivamente Mbappé entró al trapo del guante que le echó Neymar, precisamente el podcast de Romario, hablando de la pelea que habían tenido, de las peleas que habían tenido, y efectivamente Mbappé, para un medio además brasileño, quiso comentar, o bueno, quiso decir, le preguntaron principalmente, que él no quiso entrar demasiado en polémica y se intentó mantener bastante moderado. Decía Neymar, dice, bueno, no tengo nada que decir, estoy centrado en lo que hago aquí en Madrid, tengo mucho respeto por Neymar, quiero recordar cosas buenas de él, de un jugador único en la historia del fútbol. A ver, yo personalmente creo, no sé si añadió algo más, no. Dice, su contestación deja claro que el Luis Merengue solo quiere estar focalizado en la presente temporada. Hombre, a ver, está claro que él ahora no se va a poner a hablar de movidas. Daos cuenta de que Neymar al final ya es un exjugador, o sea, Neymar ya realmente no tiene nada que hacer en el mundo del fútbol. Por el contrario, Mbappé es un jugador que está ahora mismo en el momento y en el lugar donde realmente quiere estar y donde tiene que estar un grandísimo jugador de fútbol, y además está alcanzando el momento dulce en el Real Madrid y lógicamente no quiere distraerse con cualquier otra cosa que no tenga nada que ver. Pero evidentemente además Mbappé yo creo que tiene una educación suficiente como para darse cuenta de que no merece
merece la pena entrar en determinadas batallas o polémicas que están ya completamente abandonadas y que de alguna manera no le van a traer nada bueno. Entonces yo creo que es lo más inteligente que puede tener. Y lo que han comentado al respecto del liderazgo de Bellingham y Mbappé contra o versus Vinicius, creo que esto es precisamente lo que hace a un capitán, ¿vale? La moderación, la tranquilidad, el aplomo, el saber estar, el no entrar en determinadas batallas que no merecen la pena. Yo creo que eso es lo que le está penalizando a Vini como para convertirse en un gran capitán del Real Madrid, y por el contrario es lo que está haciendo muy bien a Mbappé como para ir en ese camino de liderazgo. Y yo creo que el Madrid cada vez más ve en Mbappé al jugador que definitivamente es el auténtico capitán y el auténtico corazón del Real Madrid, junto probablemente con Bellingham también. Así que bueno, pues a partir de aquí vamos a ver efectivamente en qué deriva todo esto y si efectivamente se puede hacer un buen par de líderes que dirijan al Real Madrid, pues ideal. Y luego ya Vini pues tendrá que reflexionar acerca de si le merece la pena o no. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Y bueno, aunque ya es prácticamente imposible que la cosa revierta, lo cierto es que Eduardo Inda comentó algo al respecto de la oferta que el Real Madrid había hecho a Davies, un poco para que veáis de alguna manera el juego en el que se había metido el Real Madrid y el juego que, bueno, pues el jugador optó por decir que no. No sé sinceramente por qué, porque incluso que le hayan ofrecido más en el Bayern de Múnich, en el Real Madrid, es verdad que de momento te garantizas, hombre, estar desde luego siempre en la élite. Y bueno, pues efectivamente Eduardo Inda tenía información al respecto y comentó que efectivamente la oferta que rechazó el jugador fue la siguiente: Davies puede negociar desde el 1 de enero y la semana pasada estuvo negociando con el Real Madrid para el verano. Hay un toma y daca, esto todavía antes de que se supiera que había renovado, que iba a renovar, ¿vale? Dice, porque quiere prima de fichaje y el Real Madrid no quiere pagar. El Madrid le ofrece 8 millones por temporada y él pide 10. En Múnich le pagan más, pero tiene la obsesión de jugar en el Real Madrid, al que considera el mejor club del mundo. Palabras del director de OK Diario. O sea que parece que la prima de fichaje era donde estaba un poco el asunto. Además, también hace referencia a que Miguel Gutiérrez por 8 millones de euros podría venir al Real Madrid. Bueno, pues efectivamente el Real Madrid evidentemente le podía hacer una buena ficha, le podía hacer una buena oferta, pero está claro que en el Bayern, bueno, al final han subido creo que a 15 millones brutos por temporada, que serían más o menos unos 7 netos. Si el Madrid le ofrecía 8, serían 4 millones, que me parece poquísimo. No se está hablando de netos o no, imagino que eran netos 8, pero claro, lo del Valle serían 7, pero si no lo ofrecían prima de fichaje, a lo mejor ahí es donde ha estado la movida y al final el jugador ha dicho, mira, con lo que sé del Bayern, con lo que me ofrecen aquí en Alemania y tal y cual, me quedo en el Bayern y ya está. Pues puede ser que haya sido por eso, por el tema de la prima de fichaje, porque el Madrid no ha querido entrar a más o no ha querido subir a más, y bueno, se ha acabado y ya está, y las cosas son así. Y bueno, pues ahora ya cada uno que piense lo que quiera con respecto a la política que el Madrid lleva. Yo creo que deberíamos ser un poquito más flexibles en determinadas ocasiones. Muchos de vosotros opináis que no, que hay que ser inflexible, pero bueno, no sé, cada uno que me deje en los comentarios lo que piensa. Yo personalmente creo que no ha sido mal movimiento del todo. Ahora nos queda Miguel Gutiérrez para valorar si merece la pena o no. Y por cierto, otra cosa que me llamó bastante la atención fue que Maldini se metiera en un fregado acerca de por qué el Real Madrid va a fichar a Xabi Alonso, o mejor dicho, por qué Xabi Alonso va a fichar por el Real Madrid. La verdad es que normalmente Maldini no se suele meter en este tipo de historias ni de trifulcas, pero lo cierto es que cuando lo hace es porque probablemente o algo sabe o algo le ha venido o algo entiende él que merece la pena ser contado. Y como digo, lo cierto es que a mí me sorprendió bastante porque Maldini no es muy dado. Alguna vez ha hecho algún comentario al respecto, pero bueno, Maldini explica por qué Xabi Alonso fichará por Real Madrid. Fue sorprendente que, vamos a continuar leyendo, dice, quiero ser muy claro, la fecha de salida de este club, esto es lo que comentó Ancelotti en el día de ayer. Dice, Xabi Alonso es el favorito de las quinielas para sustituir al de Reyolo. Su trabajo en el Bayer Leverkusen gusta mucho en Valdebebas y además tiene pasado como madridista, es decir, conoce la casa. Ayer en la previa al encuentro de su equipo contra el Atlético de Madrid, optó por lanzar balones fuera y no hablar sobre otros equipos. Sí, dejó claro que se siente muy querido cada vez que llega a la capital de España. Dice la cadena COPE, han hablado al respecto de este asunto. Uno que se ha manifestado fue Maldini. Decía sin ninguna duda, no sé si la temporada que viene, pero en algún momento veremos a Xabi Alonso entrenando al Real Madrid. A ver, ¿y en qué momento va a ser si no que el año que viene? Evidentemente, si Carlo Ancelotti sale vivo de la presión a la que está siendo sometido, de la que se hizo eco Manu Carreño, de la que se hizo eco José Félix Díaz, que efectivamente están diciendo que percibe un grado de negatividad total dentro del equipo, dentro del vestuario, que no entiende, que cree desproporcionado y desmesurado. Para mí personalmente creo que este es el año en el que Ancelotti muy probablemente, independientemente de todo lo que dijera ayer en la rueda de prensa, Ancelotti ha entendido que ya no puede alargar más, que no puede estirar más el chicle y que evidentemente todo esto va a terminar con él fuera del banquillo del Real Madrid, que por otra parte mucha gente lo celebrará, porque llega un punto que uno entiende que al final hay que cambiar, ¿vale? O sea, al final lleva ya 4 temporadas, si no recuerdo mal,
son 4 temporadas me parece en total, y evidentemente creo que es más que suficiente como para que veamos ya una cara nueva, un proyecto nuevo, una propuesta nueva que en definitiva traiga algo diferente al equipo, pero veremos a ver. Y luego sobre el tema de Davis, por cierto, José Félix Díaz sacó un vídeo ayer en el que explicó lo que había ocurrido, que yo ya no sé realmente si merece la pena o no, pero bueno, lo vamos a escuchar precisamente por lo que nos podamos imaginar que ha podido ocurrir, ¿vale? Lo sacaba para Marca y esto era lo que decía. Alfonso Davis y su representante han escrito una larga historia, yo diría hasta casi una novela por entregas, ¿no? Desde hace un año han estado ahí en un continuo tobogán de subidas y bajadas, que si renuevo por el Bayern, que si me ofrezco al Real Madrid, que si no renuevo, que si desecho la oferta. Bueno, el caso es que el Real Madrid le pidió no renovar hasta este mes de enero para encontrarse en la misma situación que Mbappé, y de hecho estuvieron hablando con la gente después de interrumpir la conversación la primavera pasada. Volvieron a la carga, las dos partes hablaron, parecía que llegaban a un principio de acuerdo, incluso hubo abogados aquí en Madrid que estaban preparando contratos, pero siempre estaba supeditado al acuerdo final, a una nueva conversación con el Bayern. La semana pasada se produjeron muchas reuniones de la gente con el Bayern parecía que decía que no, al final subió la oferta y el Madrid, como ha hecho siempre en los últimos fichajes, se ha mantenido en su línea, y esa línea significaba no traspasar los límites. Subió la oferta del Bayern y bueno, pues ya al final el canadiense ha terminado decidiéndose por continuar en su equipo y renovar contrato. El Real Madrid también sigue firme en su estrategia y no la va a cambiar por nada ni nadie. El que quiera jugar en el Madrid ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, pues esto es lo que os comentaba en el otro vídeo, que efectivamente mucho madridista está muy cabreado porque entiende que esta estrategia al final nos está perjudicando porque nos deja sin jugadores que realmente podrían ser interesantes. A ver, está claro que aquí siempre va a haber desacuerdos, el Madrid entiende qué es lo que tiene que hacer, yo personalmente creo que el Madrid tiene que intentar llevar un equilibrio esta situación, el hecho de que un jugador en un momento dado se te pueda escapar pero que a ti te pueda interesar, a lo mejor conviene tirar un poco por él, porque de otra forma vas a empezar a perder jugadores a la velocidad de ya, porque hay mucha gente con mucho dinero por ahí y no todo es la gloria ni el estrépito con el que el Real Madrid pueda levantar en las mentes ajenas, sino que hay que tener mucho cuidado con esto, que a lo mejor si este año no ganamos Champions, cuidado, ¿vale? Que ya a lo mejor la marca no va tan disparatada como iba antes. Al hilo precisamente de lo que os estaba comentando del árbitro, que el propio Iturralde González, que es un antimadridista de pro, te salga diciendo que el penalti a Lamine Yamal, efectivamente no fue penalti, ¿vale? Y además aquí lo tenéis, que lo han recogido, no he podido encontrar el audio, el momento en el que lo hice, pero dice, le echa la mano encima, pero se deja caer al notar el contacto. Eso no es penalti, ¿vale? Eso no es penalti, evidentemente no fue suficiente como para penalti. Y aunque hubiera caído Lamine Yamal en el área como así fue, no fue suficiente para pitarlo, joder. Y es que te lo está diciendo un tío como Iturralde González, o sea, es que más claro agua. Y sin embargo todavía te están intentando convencer. Claro, precisamente por el otro día, por lo que estuvieron diciendo después de lo del Getafe, que vaya arbitraje, que no sé qué, Rafinha después de lo del túnel de vestuarios ayer, que es que si digo lo que pienso de los arbitrajes en España y tal y cual, o sea, si dices tú lo que piensas, como digamos nosotros lo que pensamos, como diga el Real Madrid lo que piensa de los arbitrajes, que constantemente y de manera reiterativa han beneficiado al FC Barcelona porque resultó que les estaban pagando, porque resultó que efectivamente habíais contratado al número 2 de los árbitros para pagarle un sueldo para que os elaborara teóricamente informes que luego han derivado en acompañamientos, en ir hasta el estadio, en comentarios, en comidas, en cenas, o sea, como digamos nosotros realmente lo que pensamos del arbitraje en España, déjame decirte que a lo mejor te quedas en mantillas. Sin embargo, bueno, pues nada, todavía habrá gente que se lo crea. Lo que ocurre es que yo creo que el Barcelona ha entrado en una dinámica de decir, no, espérate, vamos a intentar ir a la contra, vamos a intentar pegar la patada hacia adelante, la huida hacia adelante, y nosotros nos liamos a decir que los arbitrajes nos perjudican, no nos benefician en absoluto, sino que están ayudando a nuestros rivales constantemente, y a ver si así seguimos para adelante en este totum revolutum y al final hay alguien que se lo cree. O sea, porque si no, yo es que no me lo explico de ninguna otra manera. No puede ser que te estén diciendo con tanto descaro que es que los arbitrajes en España son de esta o aquella manera, cuando son ellos los que han hecho y han deshecho en el estamento arbitral lo que les ha dado la gana. O sea, y que todavía te estén contando películas, o sea, es como para decir, mira, chico, yo de verdad flipo, o sea, yo flipo. Y luego, por supuesto, el tema del árbitro hay que comentarlo también, porque en el partido del Barcelona, hombre, desde luego si hay que comentar algo fue precisamente la locura arbitral que se vivió, y sobre todo de la última jugada, que para mí fue en definitiva lo que hizo cambiar totalmente la situación del partido. O sea, de no haber sido por ese protagonismo arbitral el Benfica, que iba ganando 4-2, ni de coña, ¿vale? Ni de coña efectivamente hubiera ganado y remontado al equipo blaugrana, o hubiera remontado al equipo blaugrana ni de lejos, ¿vale? Ayer la actuación
arbitral para mí es completamente definitiva. Para mí la actuación arbitral le da la vuelta al partido. Ese penalti se tenía que haber pitado. La jugada siguiente, ni os cuento el hecho de que Rafinha marcara gol en la jugada siguiente, pero luego también además el otro penalti que le pitaron al Barcelona, que fue un auténtico regalo, que el propio Iturralde González, ¿vale? El propio Iturralde González ha dicho que no, o sea, que no era así, que no era penalti. Hombre, yo sinceramente creo que ya, como digo, si lo dice Iturralde González, ¿cómo será la cosa? Que es un antimadridista de pro, ¿cómo será la cosa para que efectivamente lo diga y efectivamente se den cuenta de que no hay tutía? O sea, de que no hay por dónde cogerlo y que efectivamente fue un regalo más al equipo blaugrana, que por cierto, a día de hoy anda diciendo que efectivamente que cómo se nota la diferencia en los arbitrajes entre Europa y España. Sí, efectivamente yo digo exactamente lo mismo, pero ¿por qué? Porque les ha venido muy bien, porque en este les han beneficiado, les han favorecido y ahora están ellos tan contentos con todo lo que ha pasado. Nos ha jodido. Es que si hubiera sido para mí también de esa manera, yo también estaría contento y elogiando los arbitrajes en Europa. Cuando me favorecen, me benefician, me pitan penaltis, miran el VAR cuando quieren mirarlo, cuando realmente me ha beneficiado en otra decisión, evidentemente yo también estaría contento. Es que es increíble, macho, que luego se estén quejando en España cuando les han regalado prácticamente de todo, cuando ellos han estado pagando el número de los árbitros, y que se quejen de los árbitros, machos, como para decir, pero vosotros es que no conocéis la vergüenza ni la habéis conocido jamás. O sea, que os quejéis vosotros de los árbitros es absolutamente increíble, machos. Es una cosa de verdad, me deja sin palabras. Y luego ayer, con el tema de la derrota del Bayer Leverkusen frente al Atlético de Madrid, me resultó curioso que Pedrerol saliera ni más ni menos que por peteneras con lo que dice, poniéndome en la mente de Florentino, podría pensar al respecto de si traer a Xabi Alonso o no. Me llamó mucho la atención, escuchad. Estaba metiendo ahora en el... Bájame el sonido de la rueda de prensa, sí. En la cabeza de Florentino Pérez. Si se ha planteado fichar a Xabi Alonso. Pierde con el Atleti. Le descarto. Ana Garcesola. Estaba metiendo ahora en el... Bájame el sonido de la rueda de prensa, sí. En la cabeza de Florentino Pérez. Si se ha planteado fichar a Xabi Alonso. Pierde con el Atleti. Le descarto. Ana Garcesola. Bueno, pues ya lo veis, hombre, yo creo que tampoco ya tendría que hacer algún mal mérito más Xabi Alonso realmente para que fuera descartado por Florentino. Es todo lo contrario, ¿vale? O sea, parece que efectivamente el elegido por Florentino es Xabi Alonso. Todo lo que dijo ayer Ancelotti en la rueda de prensa, de que me voy a quedar no sé cuánto y tal y cual, tomando con pinzas, porque las ruedas de prensa, o sea, te podrían estar mintiendo a la cara y no te lo van a decir jamás. Y lógicamente ayer Ancelotti estaba dando una rueda de prensa en puridad, o sea, una rueda de prensa auténtica en el sentido de que voy a mentir todo lo que me haga falta y más, porque aunque él quisiera quedarse, que ya ha dicho que no, ¿vale? Que ya ha comentado en su entorno más cercano que no quiere quedarse, pues lo cierto es que ¿qué le va a decir a la prensa? Y más en mitad de una temporada. ¿Va ahora a andar hablando de su futuro cuando te estás jugando la Champions, los puestos de clasificación, todo esto, para hacerse el protagonista? Ni de coña, no lo va a decir, pero lo que está claro es que Ancelotti no va a continuar y además en el Real Madrid entienden que no debe continuar, aunque José Félix haya sacado el artículo que ha sacado diciendo que no tiene fecha de caducidad, que no sé qué. No, mirad, dejadme de historias, pero vamos, Ancelotti está ya demasiado quemado como para continuar otra temporada y Xabi Alonso, vamos, al 90% va a ser nuestro entrenador el año que viene. Y por cierto, que en el FC Barcelona no se alegren tanto porque efectivamente ya les están cazando, ya les están oliendo y saben perfectamente que lo que no puede ser es que le digas a un jugador, sí, tú vente para acá, que ya verás como no hay problema, vente con nosotros, que ya verás qué bien nos lo vamos a pasar y tal y cual. Bueno, pues que sepáis que Rashford ya le ha dicho al Barcelona que se peine. Es decir, Rashford no es que no quiera ir al FC Barcelona, pero al parecer, y esto es una noticia de Sport, efectivamente Rashford le ha dado un ultimátum al Barcelona para que vea si efectivamente tienen la posibilidad y la viabilidad de llevar a cabo su fichaje, y si no, que se dejen de historias y automáticamente se olviden de él. De hecho, en la cumbre que efectivamente mantuvieron Deco y los representantes del jugador les dijeron efectivamente eso, que sí, que las intenciones son las de concretar un acuerdo o un traspaso, pero el problema es que si el Barcelona no es capaz de hacerle hueco a nivel salarial, evidentemente se van a tener que pensar otras opciones o activar otras opciones, ¿vale? Aquí lo veis en este párrafo de aquí, dice, pese a que la preferencia del jugador británico es la de recalar en el Barça, prefiere salir de Inglaterra para resetear un poco
para resetear un ambiente ya menos cómodo en casa. Lo cierto es que Marcus empieza a tener prisa por resolver su situación. Eso significa que si la entidad azulgrana no logra concretar una salida en los próximos días, el atacante activará otras opciones y para ello, claro, necesitará guardarse algunos días del final de mercado, por lo que no puede esperar al Barça hasta el último segundo. Es decir, que sí, que Barça sí, que todo lo que tú quieras, que yo también quiero venir, pero que si no me hacéis hueco, evidentemente me voy a buscar a cualquier otro, porque en definitiva yo no puedo estar aquí esperando todo el rato a que a vosotros o que vosotros seáis los que tengáis que hacer hueco, porque en definitiva los jugadores ya están viendo cada vez más que efectivamente ir al Barça es un ejercicio de riesgo y que evidentemente no pueden estar confiando todo el rato en que al final, vale, te digan sí, que te prometemos que va a ir todo bien, que todo va a ir sin problema y tal y cual, y luego te pasa pues lo que a Olmo o a Pau Víctor o cosas de este tipo que en definitiva lo único que hacen es perjudicar a los jugadores y que luego se ven en situaciones en las que dicen, hostia, yo no quería verme así, pero al final me he comido esto. Bueno, pues efectivamente parece ser que Rashford dijo, mira, a mí no me contéis... Vale, aquí tenéis además, mira, esto para reforzarlo también, lo voy a enseñar aquí. Esta viene de Culemanía. Dice, las dos salidas que hacen viable el fichaje de Rashford, ¿vale? Porque es que no pueden hacerlo si no hay otra salida, es que no hay hueco para él, así que se olviden de historias porque de momento Rashford no ha tragado, no ha mordido el anzuelo y veremos a ver si lo hace. Y bueno, con respecto a Rodrigo, que parecía la cosa muy calmada, lo cierto es que no es así, ¿vale? El otro día Maroto desvelaba algunas de las perlas que habían caído en la reunión entre José Ángel, Florentino, Ancelotti, etcétera, etcétera, y bueno, pues efectivamente esa vuelta inminente al 4-4-2 es lo que va a hacer que efectivamente Rodrigo sea el sacrificado del ataque. ¿Qué ocurre con esto? Pues que efectivamente Rodrigo, a pesar de que yo ya veis que he disminuido la carga crítica sobre Rodrigo, un Rodrigo que mandaba muchos mensajes a principio de temporada pero que luego optó por el silencio y el trabajo, que era lo que tenía que hacer, pues lógicamente yo elogio ese cambio y desde luego creo que era merecedor de otra opinión u otro enfoque por mi parte. Pero el problema es que al final se enfrenta a una realidad que es testaruda, y esta realidad testaruda es Mbappé y Vinicius, que encima están en trayectoria ascendente, sobre todo Mbappé. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si él va a ser el primer sacrificado, no creo que Rodrigo, viendo la situación como está, se quiera quedar mucho más tiempo en el Real Madrid, teniendo en cuenta que además sabemos que el City le quiere y que seguramente podría pujar por él. Entonces no es que vaya a quedar una vacante en el Real Madrid, pero sí que es verdad que es una posición o una plaza muy importante y que Rodrigo no quiere ser lógicamente ni el cuarto, ni el quinto, ni el tercero, ni estar por detrás de Vinicius y Mbappé, y precisamente por eso es por lo que Rodrigo probablemente yo creo que busque una salida en junio, ¿vale? No le veo conformándose con un papel secundario en el Real Madrid, no le veo no estampando su nombre en lo más alto, y encima el problema es que llega un Endrick con muchísima fuerza, que en cuanto tiene 2 minutos te está fulminando las redes, y evidentemente yo creo que nadie tiene que pensar que ahora mismo Endrick, si no fuera porque ha llegado el último, estaría desde luego de titular absoluto. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, pero desde luego yo creo que por Rodrigo habría que intentar sacar pasta. Creo que para deshacer un poco el overbooking que hay arriba, creo que sería una salida interesante, y no lo digo, no es nada personal, yo, el chaval creo que ha hecho lo mejor o todo lo que podía hacer, trabajar duro, trabajar en silencio, pero al final, como digo, la realidad es testaruda, el Madrid tiene el ataque que tiene y es prácticamente imposible que la cosa vaya a cambiar. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, y si efectivamente sale Rodrigo, pues nada, tendremos que esperar a ver cuál es la historia. Y luego el presidente del City, lógicamente, con el tema de la renovación de Haaland, y en mitad del estupor y en mitad sobre todo de, bueno, pues del furor de poder haber renovado lógicamente a un pedazo de jugador como es Erling Haaland, lo cierto es que terminó admitiendo que el Madrid andaba detrás y que era probablemente lo que más temía. Es decir, el City sabe perfectamente que si hay un equipo al que Haaland ha podido ir que no fuera el City, era evidentemente el Real Madrid, y esto lo dejó entrever su presidente en el día de ayer, cuando dijo, ok, ahora sí estoy tranquilo, ha habido muchos rumores últimamente, lo entiendo, a veces puede que no me queráis cerca, decía Mubarak al ver estampada la firma de Haaland en la ampliación de su contrato, algo que el propio jugador también anticipaba con una de las frases que ha pronunciado. Dice, ha habido muchos rumores últimamente, lo entiendo, a veces puede que no me queráis cerca. Y luego efectivamente el Real Madrid contemplaba una opción para fichar a Haaland, pero es que además justo cuando se anuncia la renovación, es lo que os he comentado con el vídeo de Guijarro y el periódico Marca o el diario Marca, que efectivamente decían que todavía, aunque tenga contrato de por vida, aunque tenga contrato hasta 2034 o lo que sea, efectivamente el jugador tiene la cláusula, tiene la posibilidad de salir del City cuando quiera, lo cual obviamente
no le pega totalmente al Club Citizen de por vida, porque al final el jugador va a ser quien decida su futuro y quien decida dónde quiere realmente jugar, y es precisamente de lo que más nos alegramos, que al final siempre tenga al Real Madrid en mente, siempre le tenga en cuenta, porque el fútbol puede cambiar en apenas un año, una temporada o lo que sea, y en el Real Madrid más todavía. Entonces, si o alguno de los jugadores de ataque, se llame Rodrigo, se llame Mbappé, Vinicius, no funcionara o se cayera de repente, que ahora parece inimaginable, lo cierto es que el jugador podría tener una opción, y encima las sanciones del City o lo que le puede caer al City obviamente también irían en esa dirección de empujar al jugador fuera del Club Citizen y hacerlo llegar a un Real Madrid o, bueno, en Barcelona yo lo veo imposible, pero a un Real Madrid o a un otro club o a cualquier otro club que sea un grande de Europa y que por cierto sea, bueno, pues alguien que siga aspirando a participar en las mejores competiciones, puesto que si el City es castigado, sancionado, descendido o parecido, pues no creo que se quiera quedar. Y luego, en historias y curiosidades de las mentiras de del equipo culé, precisamente sobre todo al respecto del drama del verano, con el tema y el rollo de que si efectivamente Nico Williams era del Barcelona, iba a venir al Barcelona, o quería o no quería, o tal y cual. Bueno, pues hay un creador de contenido confesó que efectivamente Laporta le dijo por qué finalmente no se había producido el fichaje de Nico Williams. Y es que efectivamente Laporta, por lo visto, reconoció que el jugador es madridista, ¿vale? Así que de esta manera era imposible que pudiera venir, era imposible que Nico Williams se pudiera hacer jugador del FC Barcelona. Explica que Nico Williams dice, siempre es bueno que... No, estas son palabras de Nico Williams. Tala Ahmad, creador de contenido de fútbol, ha asegurado que el presidente azulgrana le realizó esta afirmación. Le pregunté a Laporta sobre el caso de la operación de Nico Williams con el Barcelona. El presidente me dijo que Nico es del Real Madrid. Esto supone un golpe muy duro para los culés, pero además para el propio Joan Laporta, quien vuelve a ver como una mentira suya se destapa, ya que no era la razón que había esgrimido para fracasar el último verano con el futbolista vasco. La realidad es que Nico tiene muy difícil fichar por el club blanco, sobre todo porque actualmente la plantilla de Carlo Ancelotti cuenta con overbooking, pero está a cambiar y en el mes de junio se produce una salida de Rodrigo, que es verdad, pero que tampoco creo que sea para el Real Madrid una prioridad o una necesidad. Pero lo que está claro es que al Barcelona le hizo quedar muy mal, que lógicamente el Barcelona puso todas las excusas y habidas y por haber para decir por qué se había caído el fichaje, que había sido el jugador, que tal y cual, que no sé qué, pero lo cierto es que el jugador siempre ha sido del Real Madrid y también fue ofrecido primero al Real Madrid en su momento porque efectivamente era su prioridad. Otra cosa es que al Madrid le pudiera interesar o no, o lo considerara como un jugador que efectivamente tiene encaje o no, pero que el jugador es más madridista que culé, eso yo os lo digo yo, y que encima ahora nos hemos enterado de otra mentira que acaba de ser destapada precisamente con respecto a por qué no salen determinados fichajes y determinadas cosas en Barcelona, o por qué te anuncian unas cosas y luego terminan siendo otras, como por ejemplo lo del estadio, que lo dije ayer. Pues bueno, eso ya es algo que tendrán que valorar ellos por qué sucede. Y luego cuidado porque se le vienen momentos muy difíciles al FC Barcelona con respecto a los jugadores. Si todavía siguen sorteando obstáculos, esperaos porque les vienen otros dos que son desde luego un auténtico desafío, una auténtica pasada, porque efectivamente la continuidad de Araujo sigue en el aire. Según puedo saberás, el uruguayo seguirá hasta junio, pero podrá salir en verano incluso aunque se pacte una renovación artificial. Pero es que el tema de Lamine Yamal venían a poner sobre la mesa que efectivamente, dices tú, ahora mismo ya le están considerando el nuevo Messi. Vale, le vas a poner a un chaval de 17-18 años un contrato de, vamos a decir, 20 kilos por temporada, y luego cuando tenga que renovar otra vez con 23 o 24, que le vas a pagar ya. Es prácticamente imposible. Pero es que además de esto es si la viabilidad financiera del FC Barcelona permite hacer renovaciones tan jugosas como las que se están masticando, porque lógicamente el señor Jorge Méndez no va a permitir, por muy amigo de Laporta que sea, no va a permitir una renovación de la Mille, salvo que sea a costa de la viabilidad del club, una renovación de la Mille a la baja, porque ya con Lamine Yamal hicieron concesiones y con Araujo exactamente igual, y encima el representante de Araujo no es amigo de Laporta, con lo cual ahora mismo vete tú a saber cómo se configura renovación para los dos y darles lo que piden, que encima en el caso de Lamine puede y está en su derecho de pedirlo, número uno, porque ya hizo concesiones en el primer contrato, en la primera renovación, y número dos, porque encima ahora mismo es el mejor jugador o el más en forma actualmente del panorama del fútbol, o uno de los dos mejores, con lo cual ¿qué contrato y qué sueldo le vas a poner? ¿Le vas a poner ya en el top de la escala salarial a un chaval que luego te va a pedir más todavía y vas a volver a cometer el mismo error que con el contrato de Messi, que básicamente desfalcó literalmente al Barcelona? Ah, amigo, eso ya veremos a ver. No lo sé, yo sinceramente creo que esto se le va a atragantar, y luego todavía queda el tema de Jong, que veremos a ver por dónde termina, cuyo representante tampoco es amigo de Laporta. Así que ojito porque estos dos se les pueden atragantar y, bueno, el de Araujo todavía sería permisible, pero como se le atragante el de Lamine
Yamal. Veremos a ver si efectivamente el Barça sale adelante o no.